medida. Son aconsejables para hacer comparaciones múltiples. Y la última pregunta decía, ¿cuáles son los valores marcados como atípicos? ¿Son extremos o leves? ¿Cuáles son los valores de límite? Bueno, entonces son 0 y 22. Puse que eran extremos porque a lo que se hacía, pues, la fórmula para hallarle los extremos o los leves estaban o más abajo o más arriba de los extremos. Y, ¿cuáles son los valores límites de los bigotes? 7 y 9. Y de qué manera se construyó el diagrama, en este caso, con detención de atípicos, de datos atípicos. Bueno, vamos a digerir un poco esas respuestas con estos diagramas. Lo primero, dicen marcar los valores de los promedios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, en la primera serie de datos, pues el promedio, todo está ahí, en la mitad. No se necesita ni siquiera hacer el cálculo, ya. Al ver la forma del diagrama, pues uno deduce que todo está en la mitad. La mediana, el promedio, los límites de los cuartiles y tal. Es decir, esto es una serie de datos en los que todos los valores son iguales. Para el siguiente, el promedio debería estar ubicado en la parte inferior, es decir, en la caja, un poquito abajo de la mediana. ¿Por qué se sabe eso? Porque si yo miro este diagrama, yo tengo acá que solamente tengo dispersión de los datos, es decir, datos diferentes a la mediana, que son menores a esta. Por lo tanto, el promedio pues debería estar un poco más abajo de la mediana. Ya ahora Juliet me dirá el valor. El siguiente, el razonamiento es el mismo, por lo tanto, el promedio debería estar un poco por encima de la mediana en este caso. Y yo solamente tengo datos diferentes a la mediana hacia mayores a esta. En el siguiente, muy probablemente el promedio es casi igual a la mediana. Es decir, si esto es 7, el promedio seguramente es muy cercano a 7. ¿Por qué se puede deducir esto solo con el diagrama? Porque si ustedes ven, tengo dos cajas que son casi simétricas, aproximadamente simétricas. Por lo tanto, el punto medio que me balancea el conjunto de datos debería estar aproximadamente en la mitad, es decir, la misma posición de la mediana. Y en el último es donde se me presentan, bueno, en principio seguramente el promedio debe estar encima de la mediana, porque la caja me lo indica así, pero también hay que considerar cómo hice el cálculo del promedio. ¿Cómo lo hiciste tú, Juliet? Pues yo consideré todos los datos, profe. Todos los datos. ¿Y cuánto te dio? Ya le dije, profe. Me dio 8,57. Listo. Si no los hubieses considerado, también iba a dar un poco por encima de 7, dado cómo se ve este diagrama en este caso. ¿Cuánto te dio el promedio para el grupo D? Me dio 6,86. 6, Sí, 6, ¿qué, perdón? 86. Es decir, casi 7, lo que habíamos marcado aquí. Y en el del grupo C, 8,43. por encima de la mediana, como lo vemos aquí. Y del grupo B, 5,43. un poco por debajo de la mediana, como se marca aquí. Y el primero, 7. Entonces, eso lo que me quiere decir es que este diagrama, sin yo tener ningún cálculo, sino con solo ver el diagrama, si a ustedes les presentan un diagrama así, ustedes pueden saber aproximadamente dónde está el promedio de la serie de datos, sin conocer ningún dato. Entonces, eso indica que este diagrama pues guarda más información de lo que al principio uno puede considerar. ¿Preguntas?
No hay preguntas entonces, a todos les queda claro. Es decir, si hacemos un quiz ahora enseguida, todos están ahí, lo resuelven enseguida, en 5 minutos. ¿Es así? Profe, una pregunta. Ah, preguntas. Dime, Elisa. Cuando uno pues une por medio de una línea todos los promedios, ¿eso se puede y digamos qué representaría en este caso? No te entendí bien, ¿cómo así? ¿Uno mide por una línea los promedios? Sí. No, uno no marca, en estos diagramas no se acostumbra a marcar una línea para el promedio, porque eso llevaría a confundir la interpretación. Entonces, si se va a poner el promedio en un diagrama de esto, se marca como un punto, así como la X que yo marqué aquí. ¿Era eso lo que querías preguntabas o entendí mal? No, sí, profe. Listo. Bueno, ahora, la siguiente parte de la pregunta decía, marcar las variancias y desviaciones estándar para las series representadas. En este caso, esto de marcar las variancias y desviaciones estándar realmente no es algo que se pueda hacer directamente. Lo que uno puede tener aquí, entonces, si ustedes resolvían, pues no es adecuado, no se pueden marcar, o sí se pueden, pero no es práctico marcar las varianzas o desviaciones estándar. No es realmente práctico, pero sí se puede analizar a partir del diagrama cómo es la variación de los datos. Y de hecho, sin hacer ningún cálculo. Fíjense que aquí yo tendría la desviación estándar. Tomemos la desviación estándar porque no es un factor cuadrático. Recuerden que la varianza es un factor cuadrático, entonces en realidad no compagina mucho con lo que hay en el diagrama. En cambio, la varianza, pues sí tiene, la desviación estándar sí tiene el valor directo en el mismo magnitud de unidades de mis datos de la muestra. Entonces, para el grupo A, yo aquí directamente sé que esta desviación estándar es 0. ¿Por qué sé eso? Porque yo solo tengo una línea y la desviación estándar es una medición de la dispersión de los datos. ¿Cómo se ve la dispersión de los datos en un diagrama de esto? Pues se ve con los anchos de las cajas. No hay cajas, por lo tanto esto es 0. Acá no sé cuánto es. Aquí hay una cierta variación. Realmente yo con el diagrama no sé cuánta. Lo que yo sí sé es que es mayor que la del grupo A. Es decir, esta es menor que la del grupo B, por ejemplo. O sea, la del B tiene un valor, no sé cuánto, pero es diferente de 0. Pero sí puedo notar que la de B, las cajas B y C tienen cajas que son relativamente del mismo ancho. No exactamente, pero sí relativamente. Por lo tanto, han de ser aproximadas. La del grupo D, la desviación estándar, debe ser más grande porque yo tengo cajas hacia arriba y hacia abajo. Y entonces, si yo sumara artificialmente estas variaciones aquí, se dan cuenta ustedes que esto es como la suma de estas. Por lo tanto, pues yo no sé si el valor numérico es la suma. Eso a veces podría ser un golpe de suerte que sea la suma. Pero en todo caso, lo que yo sí sé es que estas dos esta variación de este grupo D ha de ser mayor que cualquiera de las dos anteriores. Entonces, eso sí lo puedo yo saber. Y finalmente, la del grupo E ha de ser la mayor. Por una sencilla razón, es que yo tengo estos valores atípicos acá. Y esto hace que la variación sea muchísimo mayor, a pesar de que la caja se ve pequeña.
pero los atípicos hacen que la variación general de este conjunto de datos sea mayor. Juliet, ¿puedes corroborar que este orden de crecimiento o de crecimiento de la desviación estándar es correcto o no? ¿Cuánto dio la desviación estándar para B? ¿Para quién? Para el conjunto B. 2,70. Y para el conjunto C. 1,99. Es decir, son próximos. Y para D. 4,06. Bueno, es definitivamente mayor. Y para E. 6,60. Entonces, esta relación que yo tengo aquí, aunque no sepa los valores, ¿se cumple o no? Sí. Oye, pero una pregunta, pues, según ahí lo que se ve, la de E no sería menor que la de B y la de C. Sí, si yo no tuviese en cuenta los atípicos. O sea, si yo me guío solo por las cajas. Y entonces, ahí sí, yo podría decir, sí, vea, la de E es una variación menor que la de B y la de C y la de D. Es decir, E estaría acá. Pero, como yo tengo atípicos, ya yo voy a presentir que la variación de estos datos es muchísimo mayor, porque los atípicos son una señal de ello. Es por los atípicos. Profe, entonces no solamente debemos fijarnos como en el ancho de las cajas para saber la dispersión o la variación de los datos, sino en los atípicos, ¿no? Claro, pero... Por ejemplo, la caja E es más chiquita, pero tiene atípicos. Entonces, Exactamente. O sea, si yo solamente comparara estos cuatro, que no tienen atípicos, pues ya, se pueden comparar. Pero este es un caso diferente, porque tiene atípicos. Y por lo tanto, pues normalmente yo espero una mayor variación solo por el hecho de que tenga atípicos. Profe, ¿Sí? usted me preguntaba que si yo había tomado todos los datos, o sea, yo puedo, o sea, no tomar mis valores atípicos o... Eso lo estuvimos discutiendo la vez pasada. Cuando yo tengo datos atípicos, como experimentador, debo, uno, verificar que sí son correctos, es decir, que son producto del resultado bien medido y que no se deben a un error experimental precisamente en esa medición. Si ese es el caso, que son resultados correctos y dan así, y no es un error de la medición, entonces sí deben tenerse en cuenta. profe, otra cosa, ¿es posible que, por ejemplo, en un experimento tengamos en todos los grupos valores atípicos? Sí es posible. Sin embargo, yo siempre debo sospechar o debo conocer el origen. ¿Sospechar en qué sentido? Bueno, es que el equipo precisamente ahí funcionó mal y por eso me da un valor atípico. O es que cambié las condiciones del experimento de modo que ahora pues tengo valores mucho mayores. El segundo caso también es frecuente, pero uno sabe. Un ejemplo clásico de eso es que si yo me pongo a comparar los resultados de una reacción, pero estuve cambiando la temperatura, entonces en una reacción, cuando yo aumento la temperatura, por lo general, la reacción avanza hasta valores más altos. Es decir, si yo tenía 20% de conversión a 30 grados, yo esperaría que a 50 grados tenga un aumento en la conversión. Pero si yo los voy a comparar todos, eso puede parecer un dato atípico. Pero como yo sé que el origen de eso es que aumenté la temperatura, pues no pasa nada. No, en realidad no es ningún dato atípico. Vale, profe, gracias. Bueno, ¿alguien más? La siguiente pregunta decía comparar los valores numéricos de las series grupo A, C, B, C y D con los diagramas de caja y bigote. ¿Qué observas respecto a la anchura de las cajas? Juliet, ¿qué era lo que decías tú que habías observado respecto a la anchura? La dispersión, profe, de los datos.
que es lo que acabamos de discutir antes, ¿no? O sea, entre más dispersos sean los datos, más anchas son las cajas. ¿Qué se puede concluir respecto a la relación entre la dispersión de los datos y la anchura de estas cajas? Justamente lo que acabamos de decir. ¿Qué representa un diagrama de caja y bigotes entonces? Es donde se representa la mediana, el primer y tercer cuartil, también se puede presentar el promedio y cualquier dato atípico de la muestra medida. Y es aconsejable para hacer comparaciones múltiples. Sí, está bien. Esa es la primera aproximación, pero aquí la pregunta va un poco más hacia ver si ustedes asimilaron el concepto detrás. Entonces, en general, ¿qué puede representar un diagrama de caja y bigotes? Profe, ¿no sería como la dispersión como tal de los datos? ¿Y si nosotros presentamos atípicos? Sí, más allá, esa es una deducción un poco más allá. Entonces, eso es una representación de cómo se distribuyen los datos. Cuando yo hablo de cómo se distribuyen, entonces implícitamente estoy hablando de dónde se ubican sus puntos centrales, qué tan dispersos son, si hay atípicos, y todo eso lo puede uno ver en un diagrama de caja y bigote. Entonces, ya cuando uno abstrae y asimila el concepto detrás de la construcción, puede ver más allá que en general un diagrama de caja y bigote es una representación de cómo se distribuyen un conjunto de datos. La pregunta final para la serie E, ¿cuáles son los valores marcados como atípicos? Esta es directa, ¿no? Sí, 0 y 22. 0 y 22. ¿Son atípicos extremos o atípicos leves? Extremos. ¿Cómo se sabe si son extremos o leves? Esperemos con la formulita. Lo de radio intercuartílico. Bueno, Q1 menos Q3 menos Q1 es el rango intercuartil. Ajá. menos 3 por el radio intercuartílico. Y para el superior, el Q3 que sería pues el cuartil 3 más 3 por el radio intercuartílico. Listo. ¿Todos tienen claro cómo se deduce eso? ¿O es necesario que lo hagamos a mano? A mano. A mano, profe. Sí, profe, a mano, por favor. Pues vamos a concentrarnos solo en esa serie de datos. En la E, que tenía como datos 0, 7, 7, 7, creo que era 8. Profe, 8, 9 y 22. 8, 9 y 22. Entonces, vamos a calcular los cuartiles para este conjunto de datos. Tengo 8 datos. 8 o 7. 7 datos. La mediana aquí es fácil sacarla a mano y es 7. Ahora, vamos a hacer esto de acuerdo con el consejo que les di la vez pasada. Es, si se tiene un conjunto pequeño de datos, es mejor incluir la mediana. Siendo así, el cuartil 1 es un dato artificial que me va a dividir la mitad de los datos en dos subconjuntos de dos datos. Dos datos aquí, dos datos acá. Por lo tanto, Q1 es igual al promedio de los datos que rodean ese dato artificial. 7 más 7 sobre 2, 7. Y Q3 me toca hacer la misma operación. Tengo
un dato artificial aquí, que sería el Q3. Y ese sería igual al promedio de 8 y 9. Entonces, pues Q1, Q3 es igual a 8 más 9 sobre 2, 8.5. Ahí estamos bien, ¿no? Jóvenes, ¿vamos bien así? ¿Tienen preguntas? ¿O está claro? Profesor, ¿podría mostrar la muestra? ¿Cómo? ¿Me enseña la muestra? Esa es la Ah, muestra. 0, 7, 7, 7, 8, 9, 22. bueno. Listo. Entonces, vamos a empezar desde los atípicos más leves. Es decir, quiero saber si tengo un atípico leve. Entonces, necesito calcular el límite inferior de los atípicos leves. Típicos leves. Aquí, para ahorrar tiempo, eso sería el lial. Entonces, para calcular el lial, utilizo la relación Q1 menos 1.5 por el rango intercuartil. Y eso es igual a 7 menos 1.5 por el rango intercuartil, que es 8,5 menos 7. Esto es igual a 7 menos 1.5 por 1.5. Es decir, 7 menos 2.25. Y eso da 4.75. Ese es el límite inferior. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son mis valores? ¿Tengo yo algún valor que sea menor que ese? Sí. 0 es menor que el lial. Por lo tanto, pues sería un atípico leve en principio. Ahora calculo el superior. Límite. Voy a utilizar un acrónimo similar. Límite superior para los atípicos leves. Esto lo llamaré el L-sal. El L-sal es igual al Q3 más 2.25, porque eso no cambia, y se acabó. Entonces, Q3 era 8.5 más 2.25, eso da 10.75. Nuevamente uno hace la pregunta, ¿hay algún valor mayor que 10.75? Sí, 22 es mayor que 10.75. Entonces, 22 es un atípico, también sería un atípico leve. Hasta ahí definí si era un atípico leve. Pero, como yo veo que son valores tan grandes, vale la pena preguntarse si más que leve es extremo. Entonces, nuevamente, ¿son extremos? Podemos preguntar aquí. Pues para responder si son extremos, calculamos de manera análoga el límite inferior de los atípicos extremos. Solo cambié la última letra,
para reseñar que es un extremo. Entonces, este es Q1 menos 3 por el rango intercuartil. Esto no va a cambiar en el cálculo. Simplemente lo que cambia es este valor de 3. Entonces eso es 7 menos 3 por 1.5 igual a 7 menos 4.5 igual a 2.5. 0 es menor que 2.5. Por lo tanto, 0 es un atípico extremo. Es un atípico extremo. Ahora, averiguar si 22 es un atípico extremo. Se hace el límite superior. Sería LSI. Q3 más 4.5. Y eso es 8.5 más 4.5. Eso da 13. ¿Era 8.5? Sí. 22 es mayor que 13. Por lo tanto, esto es un atípico extremo. Si es extremo, por defecto es leve. O sea, no vale la pena. Extremo es el límite superior. Entonces, la conclusión es que 0 y 22 son atípicos extremos. ¿Preguntas? Profesor, ¿qué tanto varían los datos dependiendo de si se coge la mediana o no? Los datos no van a variar en nada. O sea, los datos siguen siendo los datos. Lo que puede cambiar es la manera en cómo se ve el diagrama de caja y bigotes. Y eso pues ya lo habíamos visto la vez pasada. Profe, porque usted yo los lees y pues a mí los lees pues no varían mucho, pero sí medio diferente a los que le dio a usted. Ah, sí, pero por el método que tú escojas. O sea, si tú decides utilizar la mediana o no, claramente como los anchos de los diagramas del diagrama de caja y bigotes cambian, pues en algo cambiará. Pero normalmente no te tiene que cambiar de manera fuerte o sea, no te debe cambiar la conclusión. Probablemente la conclusión es la misma. ¿Te dio la misma conclusión de que eran extremos? Sí, señor. Bueno. ¿Alguna otra? ¿Y como cuántos datos debo tener yo para considerar la media? O sea, como máximo. Yo diría que cuando uno tiene, bueno, es una regla del dedo gordo, como la llaman por ahí. Más de 30 datos ya es un conjunto robusto de datos. Menos de 30 datos, pues es mejor incluir siempre la mediana. Ya después de 30 datos no hace ninguna diferencia, creo yo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, si yo tengo un conjunto de datos muy pequeño y no tomo la mediana, ¿esto quedaría mal o no habría ningún problema? No queda mal, pero no es conveniente. No es conveniente porque hay muy pocos datos. Sí, profe. Los comportamientos quedan mejor descritos si la incluyes. Ah, listo, profe. Bueno, si no hay más preguntas, con eso cerramos nuestras explicaciones sobre los diagramas de caja y bigote y su utilidad. Realmente aquí hay una conexión con el siguiente descriptor gráfico que vamos a ver, que cierra el tema de la geometría de la estadística descriptiva, que son los histogramas, que también se les llama por ahí diagramas de frecuencia. En realidad los histogramas están íntimamente relacionados con los diagramas de caja y bigote, en que ambos describen una misma cosa en últimas.
Y eso que describen era lo que respondíamos a la pregunta que quedaba en el inciso 2. ¿Qué representa un diagrama de caja y bigotes? Entonces les decía que desde el punto de vista conceptual, esto representa la manera como se distribuyen los datos. Un histograma también representa eso, solo que en este caso la manera en que se representa esa distribución de los datos tiene que ver con algo que se denomina la frecuencia, es decir, cuántas veces en una serie de datos o en una muestra se repiten los datos. Hay dos tipos de histograma claramente diferenciados. Los histogramas que se construyen con una variable del tipo cualitativo y los histogramas que se construyen con una variable del tipo cuantitativo. Veamos los histogramas del tipo construido sobre variables del estilo cualitativo. En este caso, recupero un ejemplo que en modalidad presencial siempre doy y que consiste en que a ustedes se les reparten unos Sparkies. Y entonces cada uno tiene sus bolsitas de Sparkies y su misión en el experimento es simplemente anotar cuántas veces le sale cada color. Entonces vamos a tomar un ejemplo sintético aquí y vamos a suponer que se les repartieron esos Sparkies y habían los siguientes colores: amarillo, aquí voy a poner color, amarillo, azul, verde, púrpura, esos 4 colores. Entonces, a medida que ustedes abren sus Sparkies, anotan aquí el número de veces que sale cada color. A eso es lo que se llama frecuencia. Vamos a suponer que el amarillo salió 5 veces, el azul 13, el verde salió 4 y el púrpura salió 8. Bueno, y hubo un quinto color, un color negro. Si es que hay Sparkies negros, no recuerdo. Y estos negros son raros, salieron 3. Son más raros que los verdes. Entonces, un histograma se podría construir a partir de solamente este conjunto de datos. ¿Cómo? Con las frecuencias. Sin embargo, se prefiere mejor utilizar el concepto de frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es la normalización del número de datos de cada categoría. A esto que está acá lo vamos a llamar en esta instancia categoría, dividido por el número total de datos. Entonces aquí yo tengo 18, 22, 33. 33 Sparkies saqué. Entonces las frecuencias relativas aquí son 5 sobre 33. 13 sobre 33, 4 sobre 33, púrpura 8 sobre 33 y negro 3 sobre 33. ¿Cuánto da la suma de todas esas frecuencias relativas? ¿Cuánto? 1, profe. 1. Efectivamente. Entonces, ¿por qué es importante darse cuenta que eso da 1? Porque esto es muy similar a lo que ustedes ven en estequiometría, cuando, por ejemplo, se toma una base de cálculo para una corriente, cualquiera que sea, en un problema de estequiometría, y se define un total y se hallan las fracciones de cada componente de la corriente. Eso es un proceso de normalización similar a este. Entonces, ¿cómo se grafica? Normalmente yo voy a tomar en el eje X los valores de esta variable, de la variable que estudié, color. Y en el eje Y voy a graficar la frecuencia relativa. ¿Por qué escojo la frecuencia relativa en lugar de la frecuencia?
porque la frecuencia relativa tiene una cota bien definida, la frecuencia no. La frecuencia de pronto hay un color de estos en que saqué 50 o saqué 1000 o 2000 y entonces tendría que hacer un eje, por ejemplo, para comparar que saqué solo 3 negros con 2000 y es un eje desproporcionadamente grande para ello. En cambio, la frecuencia relativa tiene una cota bien definida que es 1. 1. Nunca se me va a salir de 1. Por eso es preferible. Entonces, calculemos acá estos valores de frecuencia relativa. Entonces, el primero, 5 sobre 33. No tengo espacio, voy a borrar aquí. 0,15. El siguiente, 13 sobre 33. 0,39. 0,39. El siguiente, 4 sobre 33. 0,12. 0,12. El siguiente, 8 sobre 33. 8 sobre 33. 0,24, el doble. Y el último, 3 sobre 33, que es un onceavo. 3 sobre 0,09, profe. 0,09. 0,09. Entonces, un detalle. Vamos a hacer una encuesta antes de terminar de elaborar este histograma. Vamos a llamarlo histograma y apuestas. Listo, ahí tienen. Voten. La pregunta es, ¿qué color aportaría usted que le saldría si saca un Sparky de una bolsa con los valores de frecuencia calculados? Profe, disculpe, sería mucha molestia si le pido que por favor me muestre los valores de frecuencia. Es,
Ahí están. Falta un voto. Faltan 2 votos. Uno. ¿Quién falta por votar? Listo, se completó. Vamos a ver qué dijeron. Tenemos, por el rojo votaron 2 personas. Por el verde, 1. Por el azul, 18. Por el púrpura, 1. Y por el negro, ninguna. No entiendo cómo alguien votó por el verde y no por el negro o por el, ¿sí? Bueno, yo le apostaría al color azul, que fue lo que dijo la mayoría, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la frecuencia relativa más alta de todo el conjunto, que sería 0,39, que equivale en porcentaje a un 39% de posibilidad de sacar ese color. Y ahí es donde está la relación entre este tipo de representación gráfica y su elaboración y lo que denominamos estadística inferencial, porque ya esto nos conecta directamente con valores de probabilidad. Sobre eso volveremos después en la siguiente unidad donde hablaremos de estadística inferencial. Por ahora sigamos construyendo nuestro histograma. Entonces yo puedo poner aquí las categorías en el eje X, amarillo, pongámosle aquí, amarillo, el siguiente, azul, entonces lo marco AZ, siguiente, verde, marcarlo así, púrpura P, voy a tener que reacomodar un poco porque se me acabó el eje. Otra vez. Entonces, ahora sí, amarillo, azul, verde, púrpura, negro. Entonces, de aquí, marcamos las frecuencias relativas. Esto acá debe ser la mitad, 0,5. Esto más o menos 0,25. Y esto acá, 0,75. Entonces, de aquí me dio que para el amarillo, 0,15. 0,15 es un valor más o menos por aquí. 0,15. Para el azul, 0,39. 0,39 se la llevó. 0,12 para el verde. Más o menos por aquí. 0,24 para el púrpura. Más o menos aquí. Y 0,09 para el negro. 0,09. Pero, 0,09. Entonces, estos puntos así
bueno, realmente se podría decir que eso puede ser un histograma. Sin embargo, la gente tiende a no representarlo así, sino con unas barras. Por lo tanto, hagamos esas barras. Tomamos aquí, así, rellenamos hasta acá. Esta es la primera barra, la barra del color amarillo. Y para que se vea mejor, pues ponemos en la categoría en el centro, amarillo. Ahora la siguiente barra es el color azul. 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 La siguiente es el color verde. Verde. También le ponemos acá. El siguiente es el púrpura. Púrpura. Y el último es el negro. Negro. Y listo. Ese es un histograma. Donde aquí mi variable es el color. Fíjense que si yo dibujo un diagrama de proceso, esto es una variable respuesta. Porque fue la propiedad que medí. En este experimento hipotético, que normalmente es comestible para ustedes, pero este semestre pues no estamos en modalidad presencial, la variable respuesta es el color del Sparky. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, vamos a revisar la comprensión de este ejercicio. Entonces, para eso voy a darles unos datos aquí por el chat y listo. Antes de eso, aquí me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre lo descriptivo y lo inferencial? La diferencia entre lo descriptivo y lo inferencial es que cuando yo hago inferencias, tomo la muestra como punto de partida para tratar de determinar algo sobre una población. Es como ir de lo particular a lo general. Entonces, la estadística inferencial es la generalización o se busca generalizar el conocimiento del comportamiento de los datos. En cambio, con la descriptiva yo solamente me limito a lo que los datos me transmiten directamente. ¿Queda clara esa diferencia, Yuleidi, que fue quien hizo la pregunta? Es buena pregunta. Listo. Entonces, hagamos un pequeño ejercicio para ver si se comprendió bien lo de la elaboración del histograma. Mismo ejemplo, pero aquí les voy a dar otros datos diferentes vía chat. Otro color sale. Listo, entonces con los datos que tienen ahí en el chat, aquí contesté un. Con los datos que les acabo de enviar al chat, por favor elaboren un histograma. Nos vemos en 10 minutos. ¿Quién quiere mostrar el histograma? No todos a la vez, que se traba el internet. A ver, ¿cómo te quedó a ti, María Paula? Hola, profe.
Hola, ¿cómo te quedó el histograma? ¿Se alcanza a ver? Sí, explícalo. Bueno, para eso pusimos una columna, la variable que en este caso es el color, en otra la frecuencia que nos dan de datos y en otra la frecuencia relativa. Que es dividir. Se fue el internet de María Paula. Gracias. ¿Alguien más? Ahí lo tenemos. ¿Alguien le dio lo mismo? ¿Diferente? ¿A quién le dio diferente? ¿Nadie? Cualquiera. Alejandra, sálvanos. Di algo. Muestra un histograma. No tienes el audio. A ver. No tienes el audio activado. Ahora sí. No te oímos. ¿Ya? Ya, Ahora sí. ahora sí. Muestra para ver. Se ve diferente el mío porque pues no lo tomé de 0 a 1, sino de 0 a 0.25 para que se notara más. Ajá. Pero aparte de eso, ¿se ve igual la distribución de los datos o se ve diferente? No, igual. ¿Igual a la de ella? ¿Dónde está? ¿Quién era que nos había mostrado? Perdón. María Paula. Muestra tu Ya, profe. distribución. La de Alejandra. Sí. ¿Alguien más? Todos muestren sus histogramas. A ver, un poquito más cerca. Ajá. Silvia. Sí. Sí. Todos tienen como el mismo, ¿no? Julián, no se ve el tuyo. Profe, espere que me toca prender la cámara del celular. Bueno. Profe, perdón, estoy terminando de colorearlos. Bueno, muy bien. Todos lo hicieron en el mismo orden que se dieron los datos. ¿O alguien cambió el orden? Profe, pero da como un poco igual cambiar el orden, ¿no? ¿Seguro? ¿Tú cómo lo hiciste? Pues, no, pues yo lo hice así como todos lo están haciendo, como usted nos dejó los datos, pero de pronto si los acomodamos de la menor cantidad a lo más grande, lo que cambia es como el orden de las barras, que va a ir como en orden ascendente, Ajá, o eso viceversa, si ponemos. es correcto. Bueno, ya lo pueden ver, ya vimos ahí los histogramas. Muy bien, muchachos. Eso es un histograma, ¿eh? Ahora, lo que preguntaba yo y que respondía Luis Eduardo de manera apropiada es, ¿qué pasa si yo cambio el orden de las series? Nada. Desde el punto de vista del resultado final de lo que estoy representando, no cambian las frecuencias relativas, no cambian los cálculos, pero sí cambia la manera en que la información se ve. No es lo mismo ver los patrones que ustedes mostraron a un patrón donde los valores vayan decreciendo o creciendo. Entonces, por ese lado, hay que hacer una salvedad cuando se hace un histograma para una variable cualitativa. Y es que el orden de las series no importa, pero en otro tipo de histograma,
que es el histograma que más comúnmente usamos los ingenieros, el orden de la serie sí importa mucho. Y esos son los histogramas con variables numéricas. O con categorías numéricas. Pongámoslo aquí, más bien categorías numéricas. Ahí el orden sí importa, porque no es lo mismo una categoría en donde tenga 1000 a una en la que tenga 1008. Me explico. Si yo tengo que los valores de la variable respuesta son numéricos, no cualitativos, como era el caso allá. Por ejemplo, este es un ejemplo donde tengo el tamaño de partículas de unos metales y los valores ahí pues dan números, no dan colores. Es una variable netamente cuantitativa. La elaboración de un histograma para este tipo de conjuntos de datos es diferente y implica pues un proceso un poquito más complejo de elaboración. ¿Por qué es un proceso un poco más complejo? Porque yo acá tengo que definir categorías. Necesito dos parámetros y responder dos preguntas. ¿Cuántas categorías voy a representar? Y de este parámetro, número de categorías, yo voy a definir el ancho de esas categorías. Fíjense que con la variable cualitativa yo nunca me preocupé por ancho. Verde es verde. Y ahí en mi dibujo, pues eso puede tener una distancia unitaria, simplemente. O pueden ser distancias diversas. Lo más adecuado es que los anchos de las categorías sean iguales para que la presentación de los datos sea más consistente. Entonces, ¿cuánto es el ancho de las categorías? Pues son dos preguntas que hay que responder antes de elaborar el histograma. El ancho de las categorías para este tipo de histograma pues se define como el rango sobre el número de categorías. Es la definición para que todas las categorías, esta definición aplica para que todas las para categorías del mismo ancho. Categorías del mismo ancho. Y entonces divido el rango de los datos sobre el número de categorías. Ahora, ¿cuál es el criterio para escoger el número de categorías? Existen varios criterios y este es uno de los problemas de los histogramas con variables numéricas. Y es que no existe un criterio universal para escoger ese número de categorías. Yo de esa manera puedo escogerlas arbitrariamente. Simplemente decir, no, yo para este histograma usé tantas categorías. ¿Por qué? Porque quise. Puedo utilizar unos criterios que son un poco más técnicos. Por ejemplo, puede ser que el número de categorías, que en inglés se dice bins, y como es una palabra más corta, a veces con frecuencia se usa, puede ser que el número de categorías sea la raíz del número total de datos. O puede ser que yo utilice un criterio que se llama el criterio de Sturge. Este criterio tiene cierto nivel de desarrollo estadístico y por eso se aconseja que se aplique cuando los datos se distribuyen de manera normal. Ahora mismo no tenemos interés en saber qué quiere decir esto de que
se distribuyen de manera normal, pero sí lo vamos a discutir en la siguiente unidad, porque ya estos son las primeras huellas de unión entre este tema de la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Cuál es el criterio de Storch? Que el número de categorías se puede calcular como 1 más el logaritmo en base 2 del número total de datos. O yo puedo utilizar otro criterio que corresponde a aplicar la fórmula que desarrollaron estos dos señores, Friedman y Diaconis, por ejemplo. Y entonces, en este se calcula primero el ancho. Este criterio va un poco al revés. Acá yo determinaba categorías, calculaba el ancho. Determino categorías, calculo el ancho. Determino categorías, aquí en el primero, calculo el ancho. Acá, primero calculo el ancho. Y el ancho de las categorías está dado por 2 por el rango intercuartil. Entonces significa que yo tengo que coger mis datos y sacarle los cuartiles sobre la raíz cúbica del número de datos. Y luego que tengo el ancho, me devuelvo a la ecuación donde tengo el ancho relacionado con el número de categorías y despejo el número de categorías. Y esos son 4 criterios que se pueden utilizar para hacer un histograma. El problema de estos histogramas es que yo puedo tener más de esos 4 criterios. ¿Y cuál es más válido que otro? Realmente, desde el punto de vista teórico, riguroso, ninguno. Hay unos criterios que son más elaborados, sin duda. Por ejemplo, los criterios que usan las fórmulas de Friedman y Diaconis. Y el de Storch es más elaborado que este criterio de definir simplemente las categorías que yo quiera. Pero, insisto, desde el punto de vista teórico, matemático, no son más rigurosos. Es decir, esto entra uno en un terreno un poco gris, en una especie de zona gris, porque estos criterios terminan siendo, sin importar el que sea aquí, terminan teniendo un cierto grado de arbitrariedad en todos los casos. Luego discutiremos un método que sí es riguroso, o al menos intenta subsanar todas estas discordancias que se pueden presentar con estos criterios medio arbitrarios. Entonces, yo me preguntaría, bueno, ajá, profesor, ¿y cuál uso? Hasta donde estamos viendo, hay 2 alternativas. 1, use el que el profesor le diga, que es la típica de un examen, de una prueba. 2, use el que usted crea conveniente. Son las 2 posibilidades. Pero explique que lo usó, que es la otra condición. Siempre explique que lo usó. Entonces, veamos un ejemplo que ya está puesto acá en video de Excel para el canal y que ilustra cómo se utiliza el criterio de Storch para hacer un histograma a partir de unos datos numéricos. Entonces, mi variable respuesta aquí es el contenido de metal de un catalizador, en este caso particularmente paladio como metal. Y estos son los datos. El histograma que resulta es este. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí yo tengo la variable respuesta del experimento que realicé representada en categorías, en estas categorías que aparecen acá. Y claro, aquí ya sí importa el orden, porque yo no puedo poner, por ejemplo, esta categoría con números que van entre 50 y 62.5, yo no la puedo poner donde me plazca, sino que debo llevar el orden lógico de la recta numérica. Entonces, ¿cómo se elabora? Yo tomo mi serie de datos. Aquí por cuestiones de comodidad es más fácil tomar los datos así como me los presentan y convertirlos en una única columna. Y entonces, con el criterio de Storch, si veíamos, lo primero es calcular el número de categorías, igual a 1 más el logaritmo en base 2 del número total de datos. Entonces, se calcula número de categorías y esa ecuación, pues aquí resulta en que el número de categorías es 7.
por una recomendación también arbitraria, porque no hay ningún rigor ahí detrás de ella, se recomienda aproximar ese número de categorías al entero mayor. Pero si ustedes lo quieren hacer aproximándolo al entero menor, también está bien. Pero se recomienda el entero mayor para que el histograma se vea más denso. Más denso en cuanto al número de categorías que tiene. Entonces, por ejemplo, aquí se optó por usar 8. Aproximar 704 a 8. Y luego calculo con este criterio, a partir de este número de categorías K, el ancho de las categorías. Para ello simplemente pues calculo la diferencia entre el máximo y el mínimo, que es el rango, y divido entre 8, que es el número de categorías. Y eso me da que cada intervalo de estos o categorías va a medir 12,5. Y entonces lo que viene es crear estas categorías entre 0 y entre el mínimo de los datos. Este es el mínimo del conjunto de datos y este es el máximo del conjunto de datos. Entre 0 y 100 nos encontramos acá. Y el resto es lo mismo que el ejercicio de los colores. Contar cuántos datos hay entre 0 y 12,5. Cuántos entre 12,5 y 25 y así sucesivamente hasta que cuente todos los datos. Para evitar que se repitan datos, por convención, lo que nosotros haremos es que el límite superior de cada categoría no lo incluiremos en el conteo. Es decir, aquí yo no estoy contando posibles valores de la serie que sean iguales a 12,5. Los contaré en la categoría que sigue. Aquí por eso está esto delimitado con un paréntesis, con un corchete. En cambio acá está con un paréntesis. Y así hasta que complete mi conteo. Con eso puedo derivar las frecuencias. Noten que, por supuesto, que la suma de todas las frecuencias debe ser igual al número total de datos. Calculo las frecuencias relativas, dividiendo cada frecuencia por el número total de datos. También puedo calcular algo que se llama el acumulado. Cuando yo le digo a Excel que me produzca un gráfico, pues sale algo así, pero es mejor ya ver el procesado que está acá. Entonces, esto sí es importante. Aquí el orden, porque ya con una variable cuantitativa, estos cambios tienen mucha importancia. Cosas que uno puede decir a partir de este histograma. Pues la mayoría de los datos en realidad están o se acumulan o pertenecen, por ejemplo, a valores de porcentaje de paladio mayor de 50. ¿Cómo me ayudo yo para eso? Porque ver solo las barras al ojo, pues sí ayuda, pero no lo suficiente. Para eso uno puede calcular algo que se llama el porcentaje acumulado. ¿Y qué es? ¿Cuánto es el porcentaje de muestra que va cayendo en las categorías a medida que voy aumentando? Es decir, esto quiere decir aquí que yo tengo el 6% de los datos está en esta categoría. Cuando ya llegué a la segunda categoría, ya acumulé el 18 y así sucesivamente. Pues fíjense que cuando yo llego a la categoría entre 50 y 62.5, tengo la mitad de los datos. Pero esta categoría está justo en la mitad. Entonces mi observación inicial de que los datos tendrían a acumularse más al lado izquierdo, pues no es tan cierta. Lo que sí puedo ver es, por ejemplo, que la mayoría de los datos, que hay una mayor fracción de datos en la última categoría, eso sí. Pero hasta aquí es más o menos homogéneo. En esta gráfica uno puede poner estos valores acumulados en el eje secundario. Todo eso se explica en el video de Excel cómo se saca esto, ¿no? Que ya está disponible en el canal. Entonces vemos aquí cómo aumentando 606, 1808, 21, 36 y aquí ya llega al 50%. Es decir, tengo 50% de datos con valores hasta 50 en porcentaje molar de paladio y el resto están con 50 hacia arriba. En realidad, entonces, desde este punto de vista no es tan heterogéneo, excepto que yo tengo una concentración alta
de datos que pertenecen a la categoría entre 87.5 y 100. Entonces, para concluir aquí, este análisis me ofrece una información que se complementa muy bien con un diagrama de caja y bigotes. ¿Por qué? Porque me muestra individualmente cómo se me van distribuyendo mis datos en la serie que esté analizando o en la muestra que esté analizando. El diagrama de caja y bigotes me da una impresión más general de cómo se distribuyen los datos. Este me empieza a dar información ya particular dependiendo de las categorías que yo incluya en el histograma. ¿Preguntas? Supongo que tienen bastantes preguntas. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Con los histogramas podemos hablar de dispersión de datos basándonos, digamos, en las frecuencias relativas de cada valor o pues de cada muestra. Pues con las frecuencias relativas no tanto. Lo que nosotros podemos ver es, por ejemplo, dónde se ubican los estadísticos de la muestra, por ejemplo, el promedio y la mediana. Echémosle un ojo aquí, por ejemplo, a este que está acá en el libro. Este es un histograma que se hizo con un K arbitrario, 7. Y este es raíz de n. Veamos este que está hecho por Storch, para tener la misma comparación. Pero aquí no tengo la mediana y el promedio. Bueno, utilicemos este. Fíjense que acá, en este caso, yo tengo que el promedio de estos datos es 7,3 nanómetros, porque estos son tamaños de partículas, no son los mismos datos que estábamos viendo allá. Y la mediana es 6,5. Entonces, cuando yo llego aquí, en este histograma, tengo que, en esta categoría 6,8, ya tengo la mitad de los datos. Por eso la mediana se encuentra ahí, porque acá yo tengo 53,5% acumulado. En el ejemplo de Excel que vimos, ¿dónde estaría la mediana? ¿Alrededor de cuál valor? No los escucho. ¿Dónde creen ustedes que se encuentra la mediana? Hacemos otra encuesta para que puedan salir invictos con su timidez. Hagámosla. Vamos a llamar a esta encuesta. ¿Dónde están la mediana y el promedio? Estas encuestas yo no las puedo hacer por adelantado, por eso toca en vivo y en directo. Poner acá, ¿no? ¿Cuáles eran nuestras categorías? Que se me hizo la votación. Histograma. Está por acá, ¿no? Allá. Entonces, aquí necesitaba ver las categorías. Aquí tenemos 0. Voy a poner el dato central nada más en la respuesta.
25, 37,5, 50, 5, 75, 87,5 y 100. Entonces, listo. Bueno, voten ya. Dejo acá que vean el dibujo. Faltan 2 votos. Uno. Listo. Me falta un voto de Raúl que se había salido. Raúl, falta tu voto. Ya, profe, pero un momentico. Cinco, 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, dejemos. Ah, sí, votó. Veamos pues. 50% de ustedes votó que, 55% votó que la mediana y el promedio se ubican en la categoría 50, es decir, en esta categoría de acá. Pues veamos. Esa flecha, ahora lo usamos. Recuerden que Excel aquí, si con solo yo señalar los datos, ya me dice el número total de datos y me dice el promedio. El promedio de esta serie de datos es 61,2. Y efectivamente eso indica que el promedio pues se ubica en esta categoría.
Están aquí. 61,2. Ajá. Mejorar un poco esto, que se vea como más gruesa para... Vamos a enderezarla. Ya, ahí la enderecé. Ahí está el promedio. 61,2. Y la mediana, pues la mediana sí la debo calcular. Entonces, el cuartil. Cuartil 2. O mediana, también pude haber utilizado la 60,35. Eso es muy cerquita. Pues, ¿qué me quieren decir estos resultados? Me quieren decir que estos datos se distribuyen de manera relativamente uniforme. Vuelvo a advertir, la última categoría pues sí es un poco diferente porque concentra la mayor cantidad de datos. Es decir, si yo esto lo escojo como una categoría y calculo la moda, entonces supongamos que aquí yo nombro que esta categoría es 87,5. Entonces la moda estaría acá. Pero aún así yo lo que veo es que los datos tienen una distribución relativamente homogénea. ¿Cómo lo sabía de antemano? Antes de hacer los cálculos de la mediana y del promedio. Porque cuando yo llegué a la mitad del histograma, ya tenía la mitad de los datos. Entonces ya eso me da un indicio. No siempre es de esta manera. Por ejemplo, aquí yo solo voy en este valor 6,8, que es mi segunda categoría. Acá tengo 7. Y ya en la segunda categoría alcancé la mitad de los datos. Y entonces eso hace que los datos, pues estos no estén distribuidos de manera tan homogénea, sino que y además que yo tenga medianas y promedios que difieren más fuertemente. Fíjense que acá dio casi lo mismo. 60,35 y 61,2. Son valores muy cercanos. Acá, pues no tanto. 7,3 y 6,5 son algo diferentes. Este pues ya no se puede ver más aquí. Esto nos va a ayudar a determinar otras propiedades ligadas a cómo se distribuye una serie de datos. Vamos a hablar de algo que se llama sesgo. De eso hablaremos en la próxima clase. ¿Preguntas? Ya vamos a cerrar. ¿Preguntas? ¿Todo está claro? Ah, bueno, entonces la próxima clase ya saben, empezamos con un quiz sobre el tema. Bueno, muchachos, no siendo así, les recuerdo, por acá llega una pregunta o un profe. Sí, cuéntanos, Alejandra. No dice nada Alejandra. Bueno, entonces para... Ya, es que esto, estaba mirándolo en el micrófono. No, mi pregunta era esto, exactamente qué depende la construcción de un histograma. En este caso, ustedes se dan cuenta, depende de dos parámetros, el ancho de la categoría y el número de categorías. De eso depende. Pero me refiero, digamos, al orden. En el caso de una serie numérica, el orden está dado por los números. Yo no, como les explicaba, yo no puedo arbitrariamente mover a esta categoría numérica entre 50 y 62,5, no puedo moverla al principio. Es decir, ya ahí, ya cuando tengo números, pues respeto los números. No sucede lo mismo con un histograma hecho con una variable cualitativa. Esos en realidad pues son interesantes en ciertos casos, pero no son los que nosotros los ingenieros químicos normalmente empleamos.
nosotros tenemos normalmente variables cuantitativas en nuestros procesos. ¿Listo? No, bueno, listo, profe, gracias. Bueno, nos vemos el jueves. Practiquen. Profe, ¿Sí? una última pregunta. Si yo no puedo visualizar muy bien dónde se encuentra la mediana y el promedio, lo más adecuado es sacarlo y mirar, digamos, en dónde se encuentran esos valores. Pues, si tú construyes el histograma con el porcentaje acumulado, enseguida sabrás dónde está, alrededor de cuál categoría está en la mediana. Y el promedio se ve mirando cómo se balancea el histograma mismo. Expliquémoslo antes de irnos. Miren, en esencia, el promedio es un punto medio que balancea los pesos relativos de todos los datos. Entonces, ¿cómo se puede ver en un histograma alrededor de qué valor está o alrededor de cuál categoría está el promedio? Observando, si yo sumara las cajas que están acá, esta y esta, la suma aproximada de las alturas o de las áreas de estas cajas debe dar similar a la suma de las que tengo del otro lado. Es decir, yo tengo que encontrarme un punto donde sume áreas y me dé un valor semejante. Y la mediana, si ese sí está con el acumulado directamente, se ve a dónde va la mitad, el 50%. Porque yo aquí, como lo ilustraba antes, ya yo sé que aquí va el 50% de los datos, un poco más. Por lo tanto, la mediana pues estará ahí. Porque la mediana lo que hace es dividir mi conjunto en dos subconjuntos de 50% cada uno. Esa es la idea. ¿Más Listo, o menos? profe, gracias. Sí, está muy claro. Bueno, entonces ahora sí nos despedimos. Esta es la clase que va a quedar disponible en YouTube para que la repitan si desean. Y nos vemos el próximo jueves.